Desde Curacautín para toda la Araucanía y más allá. 89.5 FM. Radio Araucanía Andina. Buenas tardes, amigas y amigos de Radio Araucanía Andina, aquí en el 89.5. Hoy día tengo el gusto de iniciar un nuevo programa que dice relación con que empecemos a conocer a nuestros candidatos a la Diputación por el Distrito 22 de la provincia de Malleco, aunque no es exactamente la provincia de Malleco, que ya luego la candidata nos aclarará esta situación. Pero junto conmigo está nuestra muy buena amiga Viviana Díaz. ¿Cómo estás tú? Buenas tardes y bienvenido a este nuevo desafío, pues, Malleco Elige 2025. Así es, muy buenas tardes. Igual saludar ahí a Manuel Arroyo, que también la invitada que tenemos el día de hoy para comenzar este programa. Así que encantada de poder colaborar desde acá, desde Temuco. Así que Bien. vamos a ir dándole cuerpo a este lindo programa que vamos a sacar adelante. Ok, gracias Viviana, y por cierto, siéntase como si estuviese aquí con nosotros sentado en esta mesa. Y por cierto, ya lo dijiste, está aquí con nosotros una amiga, diría muy querida y fraterna, desde aquí de Curacautín. Ella es desde Curacautín, me refiero a Manuela Arroyo. ¿Cómo estás, Manuela? Buenas tardes y bienvenida a este Malleco Elige 2025. Hola, buenas tardes. Hola Viviana, hola Juan Carlos y hola a toda la gente que nos está escuchando. Muchas gracias por la invitación y felicitaciones por este lindo espacio y por este programa tan interesante para estas nuevas elecciones. Eso. Manuela, lo primero, tú eres candidata por el Frente Amplio, ¿no? Soy independiente, ¿Ya? porque yo pertenezco a un movimiento social vinculado al agua, a Modatima, pero no soy de ningún partido político, pero en el Frente Amplio, en la lista Unida por Chile, que es la lista que incorpora distintos partidos políticos e independientes oficialistas, me ofrecieron esta idea como de un cupo independiente y bueno, tomé la decisión y ya estoy acá, ya aquí estamos. Y aquí estamos. Pero tú tienes experiencia en estas lides de competencia electoral, de tanto en cuanto fuiste constituyente en la primera convocatoria, ¿no? Sí, mira, sí, es verdad. Yo siempre vivo acá en Curacautín. Tengo un testigo, Juan Carlos. Pero bueno, yo ese tiempo trabajaba en Temuco, ¿no? Y me tocó participar en el proceso constituyente en el primero, donde fui electa. Me fue súper bien y logré representar también a parte de la región. Y hoy día, bueno, emprendo un desafío distinto, que son estas 16 comunas que integran el distrito 22, porque claro, igual se incluye Sí, Lautaro, Galvarino, Melipeuco, también más Curacautín, sí, bueno. Lonquimay, bueno, y todas nuestras comunas cercanas. Ya que efectivamente vienen elecciones 16 de noviembre, son elecciones que es importante porque son obligatorias. Yo no sé si la gente tiene esa conciencia de que ahora son obligatorias y la persona que no van a votar te van a cobrar una multa. Entonces hay que informarse, analizar esta situación y también como dar a conocer qué es lo que hace el Parlamento, ¿no? ¿Qué significa estar en una Cámara de Diputados y de Diputadas? Y esto significa proponer normas, legislación y también fiscalizar, ¿ya? Y bueno, yo soy abogada, trabajo aquí en la Universidad Arturo Prat en Victoria. Desde hace un tiempo ya doy clases de Derecho Constitucional, soy doctora en Derecho, entonces creo que puedo poner a disposición mi estudio y mi conocimiento en pensar en ideas para que la provincia mejore, ¿no? Que yo me alegro que tengamos acá también una tremenda mujer en esta elección, ¿cierto? Donde muchas veces los discursos se hablan de paridad de género, de equidad, ¿cierto? Muchas cosas, pero en la práctica la verdad es que los partidos a la hora de decidir lo hacen obviamente por un candidato hombre. Así que yo me alegro mucho que Manuela vaya ahí a la elección, vaya ahí a disputar un lugar de poder en estas elecciones próximas del año 2025. Sí, yo creo que ahí también es interesante como pensar como a quién uno representa o desde dónde viene.
Y yo creo que para todas como mujeres que vivimos aquí en la provincia, por ejemplo, a partir de nuestra experiencia como mamás, o en tu caso, no sé, como abuelo, ¿no? De nuestros hijos e hijas que estudian en las escuelas municipales de nuestra provincia, que van al liceo de nuestra provincia, o que se enferman y que tienen que venir aquí al hospital, vemos como la precariedad que existe, vemos la complejidad que existe incluso para conseguir trabajo. Muchas veces nos toca viajar un montón para poder salir a trabajar, porque aquí en la provincia el trabajo para las mujeres, para los jóvenes es muy difícil. Entonces también cuesta como imaginar la vida, como desarrollarnos, pensar en oportunidades aquí dentro de la provincia. Y yo creo que esto como que traspasa así como ideologías, traspasa como experiencias, ¿no? Ya que en el fondo es algo que vivimos todas quienes vivimos acá, ¿no? Como nadie tiene, o sea, de aquí en nuestra provincia, todos y todos tenemos nuestros hijos en la escuela municipal, y no atendemos la salud pública y por lo tanto nos importa un montón. Sabemos lo que significa, no sé, cuando llueve y se cortan los caminos, sabemos como la realidad que se vive, y en ese sentido, ¿no? Creo que esta experiencia como mujer tiene que ir vinculada a lo que somos como en realidad las que vivimos acá. A veces uno ve como la agenda de mujeres que participan en política como muy alejada un poco como de nuestras realidades, y yo creo que la idea, ¿no? Y la propuesta es pensar cómo desde quienes somos mamás, pero que también trabajamos, que criamos a nuestros hijos, que nos esforzamos en pensar en formas mejores de vida, en oportunidades para nosotros y para nuestros hijos, y ahí me estoy como pensando cómo transformar eso en propuestas normativas, en fiscalización y en apoyar también los gobiernos locales, que evidentemente tienen un rol muy trascendente aquí en la provincia. En ese caso, Manuela, ya entrando en materia directamente, claro, nosotros nos quejamos del centralismo que se establece en relación de Santiago con el resto de las regiones en términos concretos. Sin embargo, yo observo que nosotros también tenemos un centralismo aquí en la región que dice relación Cautín con Malleco, que sin ir más lejos, Malleco es de la provincia más pobre de Chile, o sea, de las 10 comunas más pobres, 6 están en Malleco. ¿Cómo podemos ir pensando en que esta inversión pública aumente en Malleco y se establezca diría, una relación más razonable y no esta tan distante, ¿no? Que al parecer es un 80-20 más o menos de la inversión pública en Cautín versus Malleco. ¿Hay algunas medidas que tenemos pensado como para, diría yo, emparejar la cancha, como hablando en un lenguaje distinto? Sí, efectivamente, creo que es importante impulsar ciertas reformas que tienen que ver con cómo se traspasan y se quedan los recursos en nuestra provincia. Por ejemplo, yo trabajo en la Universidad Arturo Prat en Victoria, que mal es la única universidad que tenemos aquí en la provincia. Y es una universidad en la que, puedo dar fe en primera persona, que todos quienes trabajamos ahí lo hacemos y lo damos todo, pero en verdad yo trabajo en otras universidades donde te pagan 3 veces más por hacer lo mismo, ¿no? Y eso, y las salas son pequeñitas, o sea, es muy distinto. Yo he dado clases en la Universidad de Chile, en la Universidad de Talca, pero decidí vivir acá, decidí trabajar acá, y me doy cuenta de la diferencia que existe. Los estudiantes son buenísimos, pero sí hay desigualdad. ¿Qué pasa con el tema, por ejemplo, ¿no? de los impuestos o dónde se queda la riqueza? Creo que igual, si bien obviamente, ¿no? Hay materias en las cuales va a ser depender del presidente, como iniciativas de ley, no sobre tributos, eso yo lo tengo súper claro, ¿no? Porque uno sabe lo que es la Constitución y las leyes, ¿no? Lo cierto es que uno también puede incidir respecto a este tipo de medidas. Creo que es importante, ¿no? De que los recursos que se generan en la región se queden en la región. Creo que es importante también pensar y en promover empleabilidad también dentro de nuestra provincia, y principalmente dar oportunidades a la juventud. Y ahí yo creo que, por ejemplo, el desarrollo de la educación técnico-profesional puede ser mucho mejor de lo que existe hoy día, ¿no? El de la educación también en nuestra universidad pública tiene que ser mucho mejor, incluir más carreras que no hay, inyectar recursos, y creo que como finalmente representar lo que cualquier mamá de Curacautín quisiera, ¿no? Que es vivir y bien
seguir cuidando el entorno en que vivimos, porque yo creo que al final también todos quienes estamos acá amamos el río, amamos la montaña, amamos la luz de nuestros pueblos, o sea, sentimos esa conexión con el lugar donde vivimos, y por lo tanto también, y es evidente, ¿no? Si una es mamá, como el sentido del agua es crucial, ¿no? O sea, sin agua no puedes cocinar, no puedes lavar, no puedes criar a tus hijas, a tus hijos, no puedes regar la huerta, o sea, y cosas así son las que se viven quizás no tanto aquí en Curacautín, pero sí en Alvarino, sí en Perquenco, sí en comunas donde no hay agua, donde las aguas han contaminado. Entonces, creo que cosas tan básicas como tener agua, tener salud y educación para nuestros hijos es como un piso mínimo, por lo que me interesa ir a representar y a defender los derechos de las personas de nuestra provincia. Viviana. Bueno, sí, yo estaba escuchando ahí atentamente a Manuela con respecto a la educación técnico-profesional, que es importante tener, lo hemos conversado, Juan Carlos, en lugares como Curacautín, acercar la educación técnico-profesional a lugares como estos, donde los estudiantes no tengan que principalmente venir a Temuco a estudiar o a otro lugar, ¿cierto? Como todo ese... Nuestros jóvenes se pueden quedar ahí aportando también a las comunas. Y otra cosa importante que dice Manuela es el tema del agua. Ella, defensora del agua incansable, yo sé que representa ahí a Modatima. El tema de que siempre los derechos de agua, yo voy a insistir aquí con el tema feminista, siempre los derechos de agua pertenecen principalmente a los hombres, afectando gravemente la falta de agua a las mujeres principalmente, ¿cierto, Manuela? Sí, efectivamente, bueno, yo no sé si se maneja tanto este tema, igual es importante como también comprenderlo, porque como el Código de Aguas chileno, ¿no? Distribuyó derechos de agua desde los años 80 en adelante a personas particulares, hoy día quienes pueden, digamos, hacer usufructo de las aguas que son superficiales o de las aguas subterráneas son quienes tienen estos derechos de agua. Es decir, si yo compro o si yo heredé un derecho de agua, yo puedo usar esa agua. Pero el problema, bueno, de este modelo, entre otros, es que una gran concentración de derechos de agua está para empresas y personas que ni siquiera son quienes viven acá. O sea, yo puedo vivir toda la vida acá y no tengo derechos de agua por el río que pasa al lado de mi casa. Y eso es muy complejo, ¿no? Porque finalmente personas de afuera o empresas, como que no son personas humanas, ¿no? Pero capitales de afuera, tienen intereses y tienen derechos de agua que se venden, que se compran, pero que finalmente son los ríos que abastecen a nuestras comunidades, ¿no? Y que abastecen nuestras ciudades. En ese sentido, uno de los grandes problemas es que la concentración de los derechos de agua, más de la mitad de los derechos de agua pertenecen a un 1% en nuestra región, ¿no? Es decir, muy pocas personas son dueños de mucha agua, a diferencia, ¿no? De los APR, de las personas que tienen una agricultura familiar y campesina, que tienen mucho menos derechos de agua. Y claro, y si uno atraviesa, como dice Vivian, como esta idea de como, bueno, y de esos, ¿quiénes tienen? ¿Cuántos son mujeres y cuántos son varones? Ahí también la diferencia y la desigualdad de género se manifiesta de forma muy fuerte, ¿no? Porque hay muy pocas mujeres que son dueñas de derechos de agua. Y el problema pasa también, ¿no? Además del acceso, otro problema importante es la toma de decisiones, porque bien sabemos, ¿no? Que las juntas de vigilancia, ¿no? Los votos respecto, ¿no? Como a la gestión de un río, del agua, de las cuencas, son en base a los derechos de agua que existen. Entonces, si una no tiene derechos de agua, no tiene voto en las decisiones de tu junta de vigilancia del río, entonces no es solamente un tema de acceso y propiedad, es también un tema de democracia y participación. Y es evidente que quienes viven al lado del río, que han vivido toda su vida ahí, son quienes tienen más derecho, no solamente a acceder al agua, sino también a tomar decisiones de cómo se cuida el río, de qué se riega, de cómo, no sé, en el fondo de esa gestión tiene que, y creo que es importante, ¿no? Pensar en formas en que se democratiza también aquello, porque se genera mucha exclusión de las mujeres y de las pequeños propietarios, ¿no? Ella tiene mucha razón, lo hemos hablado, no sé si lo conversamos en algún programa acá o en otro programa, el tema de la crisis de las APR, que están realmente ahí muy complicadas, ¿cierto? Todo lo que es la administración de las APR, el tema de la crisis de las APR, yo creo que ahí hay que buscar soluciones, Manuela. Imagino que ahí usted, que es principalmente experta en estos temas de agua, puede tener quizás algún tipo de propuesta para eso.
Y primero quería saber cuál era la tesis de Penchuleo. No, porque lo que dice de que que la fórmula de calcular el costo del agua Ajá. es la misma fórmula de la ciudad. O sea, que decir que el agua que entra es la misma agua que sale, entonces hay una tarifa para el agua de consumo y Ajá. el agua de alcantarillado. Ya. Eso encarece de tal manera el costo del, ¿cómo se llama?, del a pagar, que la gente no la puede pagar, y en el sentido que no va pagando, entonces el APR se va desfinanciando, Sí. que luego entonces Ujú. viene Aguas Araucanía o las que sean las grandes empresas y compran eso, que es Claro. toda una inversión del Estado a precio de huevo, en términos generales. Sí, bueno, igual yo como puedo hablar desde mis estudios, pero también principalmente yo igual soy usuaria de APR, ¿ya? Saludos a mi APR, correcto, a Lalo, a nuestro presidente y a la directiva suya y Jaime. Porque de verdad igual, mira, primero me pasa que siento que el APR es un espacio de mucha conexión comunitaria. Por ejemplo, en donde vivo yo, el WhatsApp de la PR es donde toda la gente se comunica, que si se corta un camino, que si se corta la luz, como creo que eso es muy interesante, porque independiente de si somos amigos o no, si son de una comunidad a otra, no sé qué, todos como que hay un tema con el agua y nos conecta a todos, porque todos somos usuarios de esta. Exactamente. Segundo lugar, creo que hay un problema como muy de fondo que finalmente es la ley que creó las APRs, ¿no? Dejó en manos de las comunidades una gestión que no es fácil. O sea, porque es la gestión como de mantener el sistema, o sea, que tiene que haber un técnico, un operario, es la gestión de medir, de cobrar y de dar boleta, que es todo una problemática, ¿no? Porque finalmente yo he sido como de la comisión fiscalizadora de la PR, entonces me toca revisar las cuentas, no sé qué, y muchas veces, por ejemplo, hay lugares que no hay internet, las personas no tienen conocimiento, qué sé yo, de contabilidad, de Excel, y se dejan en la gestión y es de forma voluntaria, es decir, tú trabajas para la comunidad, el presidente de la PR tiene que gestionar todo esto, la tesorera, el secretario, y es gratuito. Y eso, digamos, por un lado, ¿no? Hace que sea muy difícil sobrellevar este trabajo en una región que ya sabemos que está súper precarizada. Y por otro lado, tampoco hay un apoyo como tan fuerte, ¿no? O que te digan ya, usted va a ser la tesorera, existe un software, un sistema para que todos cobren el agua de esta forma. De hecho, ¿qué hicimos nosotros? Como mi vecino, que el tesorero de la PR, él creó como un sistema para ingresar boletas y hace toda la gestión, porque además también, ¿no? Hay que pagarle a los técnicos, hay que pagarle a la contadora. Ya, es un tema. Hay que comprar insumos y cosas. Sí. Por otro lado, yo creo que hay un tema importante con, no sé, porque claro, en nuestros APRs tenemos como distribución de agua, ¿no? Pero ¿qué pasa con los residuos, ¿no? Con el saneamiento de las aguas. La mayoría de nosotros tenemos fosas y todos aquí sabemos lo que cuesta llamar al camión que te saca la fosa, porque el camión viene de Temuco, te cobra el petróleo, saca tu fosa, regresa, lo deposita en la planta de tratamiento de aguas residuales y ese costo lo cancela uno. Entonces, por ejemplo, ¿no? Esas mismas residuos, podría existir un sistema municipal que incluso pudiera, de hecho se puede generar hasta energía de los residuos sólidos, ¿no? Se pueden pensar, ¿no? Como en este tipo de soluciones, y creo que hay un tema como con sanitario que no han resuelto las APR y que tampoco como que el Estado llega ahí. Y quizás para nosotros es muy natural, pero si uno habla con personas de Santiago, ellos no tienen ni idea, que aquí uno no tiene alcantarilla. Esa realidad no existe para ellos y creo que eso es algo súper, súper fuerte, ¿no? Y finalmente yo creo que también hay debiesen existir también exenciones a los cobros de luz y de energía a las APR, ¿no? O buscar soluciones, paneles solares, almacenar energía, porque en definitiva lo que uno paga no es el agua en sí, es lo que te cuesta sacar el agua y distribuirla. Exacto. Es lo que te cuesta como la electricidad para la bomba, ¿no? O incluso hay APR que funcionan con generadores, ¿ya? Entonces, creo que ahí es importante, ¿no? Pensar en la forma en que efectivamente los costos, y en particular los costos de electricidad, se pueden reducir, se podrían subvencionar o incluso generar otras formas alternativas.
De hecho, ya, sí, pero esto es otra galaxia, pero Ujú. puede pasar, ¿no? Lo que te decía, uno podría generar incluso energía de tus propios residuos Claro, e inyectarlos en tu sistema de sí, extracción de agua on-grid, a efectos de, o almacenar esa energía a efectos de que te saliera mucho más barata los costos del agua, ¿no? exactamente. Entonces, efectivamente, como que hay que pensar, y además en el marco de la escasez hídrica, del cambio climático, en soluciones que beneficien a las personas en cosas concretas como esa. Claro. Exactamente. Juan Carlos, Sí, si me permites lo último, bueno, acá Manuela contarte que hay muchos temas pendientes con el tema de las APR, que muchas están en crisis por el tema de que están ya a punto de quebrar, por ejemplo, porque la gente no tiene, principalmente la gente del campo no tiene esta habitualidad de pagar el agua, entonces ellos como toda la vida han tenido agua gratuita del pozo, entonces dicen, bueno, ahora ¿por qué tengo que pagar el agua si sigue siendo un pozo, ¿cierto? Entonces, como tú dices, hay una tremenda responsabilidad sobre los administradores de las APR, los cuales no han sido capacitados para, por ejemplo, administrar este tipo de APR, ya sea con la cantidad de cloro que hay que echarle o de químicos que hay que echarle al agua, ¿cierto? Porque es todo un tema el cobro. Entonces, al final, como tú dices, es un trabajo completamente voluntario, donde también acá lo que está sucediendo, donde una APR había sido, por ejemplo, construida para 200 familias, ahora está abasteciendo a 400 familias, porque después de la pandemia se vino mucha gente a vivir a zonas rurales, lo sabemos. Entonces, eso es lo que está generando una crisis en las APR principalmente. Yo el otro día me reuní con el presidente del comité comunal de acá de Temuco de las APR y claro, ellos están con un tremendo problema y están solos, o sea, sin ningún apoyo desde la institucionalidad, ¿cachai? Entonces, me da la impresión de que los han dejado completamente abandonados como para que venga la empresa privada y diga, acá tenemos un negocio que podemos explotar claramente y lo podemos hacer mejor que tal vez que estos administradores que ni siquiera están capacitados. Ese es como para cerrar el tema y para que sepas más o menos, Manuel, lo que pasa acá, por ejemplo, en esta zona de acá de Cautín. Sí, y también el tema de la fiscalización, porque finalmente, claro, también pasa, ya, uno, que la gente no paga, que es una realidad, ¿no? Pero por otro lado, también pasa que pagan y se roban la plata. Entonces, ¿quién Claro. fiscaliza? Entonces, claro, y también hay mucha dispersión institucional, porque la DOH es la que, por ejemplo, el tema de las obras, pero la gestión no la ve la DOH, porque la DOH ve la construcción, ¿no? Claro. El MOP tiene también competencia, pero por otro lado la Superintendencia de Servicios Sanitarios también tiene competencia, entonces no existe como, no sé, un órgano como muy conectado con toda esta gran red de APR. No, es un súper tema. Y claro, iba cambiando las realidades dependiendo de las comunas también. No, no, Así es. lo que pasa es que evidentemente es un súper tema, pero también es verdad que yo comparto con Viviana que de alguna manera la gente ha quedado como abandonada a su suerte en esta cosa, entendiendo que una persona, por muy voluntariosa que sea, no es un administrador, pues no es un contador, no Sí. tiene por qué entender que hay gastos que se tienen que justificar con con ciertas cosas, ciertos esquemas que tendrían que estar establecidos ahí, y el Estado nunca ha invertido respecto a aquello. Por lo tanto, y el agua, a todo esto, finalmente el agua es vida y eso sí que es fundamental. Entonces, Igual te quería contar una experiencia en una amiga que también fue convencional del movimiento de Moatima, trabajó en la municipalidad de Petorca, que ahí, claro, el problema es que no tienen agua, pero nada. Y básicamente lo que hacen es que la municipalidad le compra agua claro. a las empresas y abastecen los APRs con agua de camión aljibe. Y ella un poco lo que comenzaron a hacer es como la creación de una oficina de asuntos hídricos en la municipalidad. Y lo que hacían directamente era apoyar toda la gestión de las APR en términos técnicos, como repuestos, materiales, contabilidad, ayudarlas con los Excel, con las cuentas. Entonces, claro, ahí también hay que pensar cómo se puede desde o de los gobiernos locales o desde promover también leyes, ¿no? O reformas normativas que promuevan también como el apoyo y la fiscalización a la gestión de este elemento que es esencial. Porque lo que pasa es que, claro, efectivamente en la ciudad la gente no consume agua APR. Y la política muchas veces está hecha para las ciudades grandes, centralismo, ¿no? Claro. Entonces, el tema del agua y el abastecimiento de las APR o lo que no tenemos alcantarilla, etcétera, no es tema para muchos políticos. Y eso creo que es un gran error, ¿no?
Sí, claro, o sea, si las minorías, y sobre todo las minorías pobres, nunca le importaba a nadie, pues en definitiva esa es la verdad de las cosas, por eso necesitamos ¿cómo se llama? Una luchadora diputada que nos represente como corresponde. Ahora, en ese mismo sentido, dentro de la capacidad, y usted como experta en derecho constitucional, el tema legislativo, por una parte, como tú decías delante, lo generan los diputados, pero también la presidencia de la República, no solo en algunos conceptos, como en la cosa que involucra tributos, por ejemplo, eso es directamente el presidente de la República. Sin embargo, hay otro elemento que tiene que ver con las urgencias que se establecen. Y eso también lo pone el presidente de la República. Entonces, no existe una fórmula de limitar eso. Por ejemplo, quiero decir que de pronto se dicen que hay proyectos de ley que están más de 10 años ¿cómo se llama? En el Congreso, que fueron recepcionados, que por alguna razón nadie le puso urgencia y ahí se quedó. O sea, ¿no sería mejor decir, mire, sabe que después de 5 años este proyecto preséntenlo de nuevo? Porque en definitiva, que no quede ahí como trabajo muerto, ineficaz en términos generales, y que claro, que siempre afectan a las minorías. Y con eso, antes que me contestes tú, porque te voy a aprovechar de hacer una segunda pregunta de lo mismo, que yo entiendo que es una aberración este concepto de inversión del Estado que tiene que ver con la rentabilidad social. Es decir, que el Estado, en líneas generales, ¿no es cierto?, va a invertir donde a más personas, ¿cómo se llama?, favorezca. Sin embargo, las localidades pequeñitas como nosotros, y en el caso de donde tú vives, yo que sé, hacer un alcantarillado ahí, eso afecta, pues no sé, a 200 personas. Que no es lo mismo que hacerlo en una ciudad, por lo tanto ustedes nunca van a tener alcantarillado porque nunca van a pasar la RS respecto de eso. ¿No podría existir una segunda o tercera fórmula de inversión del Estado que tenga que ver con otras cosas y no con el número matemático solo de quienes los afecta positivamente esa inversión? Ya, sobre la primera pregunta. Bueno, no sé si la gente que escuches le interesa, pero lo voy a decir igual. Ya, en general, desde que los estados existen, así como tales, tienen como un principio muy básico que se llama la separación de poderes. Es decir, que existe un poder ejecutivo, que es el presidente, un poder legislativo, que es el parlamento, el senado, y un poder judicial, en los tribunales. Y no debería, o en el fondo, la idea es que cada uno de estos poderes sea autónomo entre sí, cosa que no se concentre demasiado en una persona o en el parlamento, etc. En Chile es un país que es muy presidencialista, que está cargado el poder en el Ejecutivo, porque a diferencia de otros países, aquí en Chile, por un lado, el jefe del Estado y el jefe de gobierno, es decir, representa a Chile en el extranjero, el jefe de las Fuerzas Armadas, pero también tiene mucha injerencia en la legislación. Por un lado, ¿no? Porque tiene la iniciativa de ley en determinadas materias, como el presupuesto, como, por ejemplo, ¿no?, en tributos, en seguridad social, entre negociación sindical, entre otras cosas. Es decir, solo el presidente puede iniciar leyes en esa materia, independiente de que después se votan por el Parlamento, ¿no? Pero el presidente que la inicia, o la presidenta. Y además tiene otras funciones, ¿no? Una de esas, por ejemplo, como bien decías tú, es la relación con la velocidad en que se tramitan las leyes, ¿no? Como si son de urgencia, suma urgencia, etcétera. Pero también con otras cosas, ¿no? Como el veto presidencial, ¿no? La insistencia, ¿no? Entonces, efectivamente, Chile es un país con mucho poder presidencial. Para cambiar la forma en que se tramitan las leyes se requiere una reforma constitucional, porque la tramitación de las leyes está en la Constitución. Y hoy día, para cambiar la Constitución, se requiere un quórum de 4/7. Ya antes era 2/3, se bajó a 4/7. Entonces, claro, si se quisiera cambiar la forma en que se tramitan las leyes, debiese existir, por un lado, una iniciativa de reforma constitucional, ¿no? Y además también un quórum, un acuerdo político de 4/7 del Congreso que quiera hacerlo. Yo creo que, y estoy de acuerdo, ¿no? Como que efectivamente hay que pensar en formas más veloces de tramitación de las leyes, pero claro, como además tenemos un parlamento que es bicameral, ¿no? Que existe una cámara y un senado, como que hay varios trámites que van pasando. Y eso hace que se ralentice. Entonces yo creo que efectivamente sí es posible, pero que se requiere una reforma constitucional y un quórum como para eso, y además una voluntad política, evidentemente.
Y en segundo término se me olvidó la segunda pregunta. No era respecto de la rentabilidad social, de las RS de los Sí, yo comparto mucho con eso y a veces me pasa, ¿no? Como que siento que a veces como que muchas políticas públicas se transformaron en concursos. Ah. Entonces, como que estar todo el rato concursando como para cosas que debiesen ser concebidas como derecho. Creo que si hoy día no queremos pensar en otras formas de desarrollo social, tenemos que incluir la idea de que aquí en estas provincias está también el futuro, ¿no? O sea, en términos de que hoy día existe una crisis climática, las ciudades están colapsadas, esas formas de vida urbanas también están así a tope. Hoy día quienes vinimos acá vivimos de una forma que para mí representa como mucho más ese bienestar. Pero el problema no es que como en el campo vive menos gente que en la ciudad y vota menos gente, a muchos políticos Claro. no les importa. Entonces, ¿no? Bueno, ese es el primer El fondo no es como, bueno, ¿y dónde? Yo voy a hacer políticas para quienes más me voten. Y ahí yo creo que es un problema político, que es un problema que debiese modificarse y que también legalmente debiese promoverse, por ejemplo, ¿no? Cuotas de distribución por ejemplo, de los impuestos o de los recursos que dentro de los proyectos tengan que sí o sí incluir un porcentaje que represente a las provincias más rezagadas del país, que además también ¿no? se incorporen dentro de las políticas públicas, ¿no? Los intereses y las realidades de quienes vivimos ¿no? En las provincias, y yo creo que es algo y es un desafío que transversalmente tenemos que mejorar. O sea, como que no podemos seguir pensando que solamente vamos a legislar para quienes están en las ciudades o que los problemas de las ciudades son los únicos, porque eso no es así, bien lo sabemos quienes vivimos acá. Manuel Arroyo. Eso es importante. Juan Carlos, dime. Sí, esperamos un segundo porque tengo que decirle a nuestros auditores que estamos evidentemente en este programa, ¿no es cierto?, que es Malleco Elige 2025. Estamos con la candidata a diputado por la lista oficialista en cupo independiente, en cupo del Frente Amplio. Nosotros tenemos nuestro WhatsApp, el más 569-3610-0657, por si alguno de los que nos está escuchando quisiera participar y hacer una pregunta. Lo dije tarde porque en realidad estoy casi terminando el programa. Pero más vale que tarde que nunca, la democracia es así. Pero otro día venimos y hacemos una campaña WhatsApp y respondemos preguntas y contestamos legales. preguntas. Para quienes estudian Derecho o quieren saber más de legales, estamos para atenderlo. Eso. Entonces, Viviana, tenemos que empezar a despedir el programa. Chuta, se nos hizo corto el tiempo. Sí, demasiado. Se nos hizo muy corto. No, bueno, yo lo que quería comentar era lo último que dijo Manuela con respecto a esto de que los candidatos, las autoridades no consideran a las comunas chicas, ¿cierto? Muchas veces las cuales tienen muchas necesidades, muchos requerimientos. Pero claro, y eso es lo importante de que salga y que nazca una candidata desde ahí, desde el mismo territorio, porque muchas veces criticamos este turismo político donde nos mandan candidatos de otros lugares, ¿cierto? Lamentablemente que ni siquiera conocen el territorio, que ni siquiera conocen nuestras falencias, nuestras necesidades, y eso es lo lamentable, ¿cierto? Eso quería acotar. Ay, linda, gracias. Bueno, Manuela, para nosotros evidentemente se marcan dos hitos aquí. Uno, que iniciamos este programa con nuestra candidata local, o sea, decir, con nuestra candidata de Curacautín, y eso no es menor. Así que le deseamos la mejor de la suerte. La seguiremos teniendo en este programa y en otros que la radio está desarrollando, etcétera. Y palabras para el final, Manuela, y la verdad es que ha sido un gusto tenerte por aquí. Nada, muchas gracias por la invitación, también lo pasé súper bien. Yo siempre he tenido como un sueño de ser locutora. Bueno, si quieres dejas la carrera y te vienes a la locución. Sí, bueno, quién sabe, nadie sabe lo que nos va a tocar en el futuro. Ya, súper linda la radio y también mucho cariño a la gente que nos escucha aquí en Curacautín. Agradecer nuevamente la oportunidad de poder representarlos y de también de compartir, vivir acá, que es tan lindo, tan hermoso. Y exactamente. Así lo decimos
algunos que no se quieren venir, porque así como las que tenemos enfrente. No, que y están- ahí saludar a toda la gente que me conoce ahí para que me apoye, difunda y vamos que se puede. Eso. Muchísimas gracias, Manuel Arroyo. Mucho éxito, Gracias. Manuela. Una gran candidata y una cura cautinense al Congreso. Estamos, el próximo martes tenemos otro invitado que bajo el mismo tenor también va a competir un lugar con Manuel Arroyo. Estamos deseando un buen, ¿cómo se llama? Un buen día para todos y nos vamos hasta la Viviana. Un gusto de nuevo de Igual. tenerla aquí conversando con nosotros y seguiremos adelante, pues, vamos, que se puede. Estamos en contacto, vamos que se Eso. puede. Listo. Chau. Vamos, Chao, chao. hasta el próximo martes en Nuevo Malleco Elige. Desde Culecautín para toda la Araucanía y más allá. 89.5